aduana de una mercancía será el precio pagado por pagar de las mismas? Así es, este método es conocido como un valor de transacción y es el primero que debes considerar al valorar una mercancía. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción. Esto nos lo dice el artículo 64 de la ley aduanera. Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar al precio pagado por pagar de las mismas. Se entiende por el precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste. Además, conforme al artículo 65 de la ley aduanera, se deben sumar los siguientes conceptos al valor de la mercancía, siempre y cuando sea pagado por el importador y estos no estén incluidos en el precio. Por ejemplo, flete internacional, seguro, comisiones y gastos de corretajes, costos de los envases y embalajes, derechos de licencia. Por otro lado, conforme al artículo 66 de la ley aduanera, se deben restar los siguientes gastos: instalación o gastos nacionales, gastos de transporte, seguros, contribuciones y las cuotas compensatorias, siempre y cuando sean efectuados posterior a la importación y pagados por el importador, y estos se detallan en factura. Para utilizar el valor de transacción como método de valoración, conforme al artículo 67 de la ley aduanera, se deben seguir las siguientes condiciones. Primero, la venta debe ser real. Segundo, no deben existir restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador, salvo que las imponga o exijan las disposiciones legales vigentes, o las que limiten el territorio geográfico en donde pueden venderse las mercancías, o las que no afecten el valor de las mercancías. Tercero, la venta en territorio nacional no depende de alguna condición o contraprestación. Cuarto, no revierta directa ni indirectamente al vendedor. Quinto, que no exista vinculación entre el importador y el vendedor. Se considera que existe vinculación entre personas conforme al artículo 68 de la ley aduanera en los siguientes casos: si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra, si están legalmente reconocidas como asociados en negocio, si tienen una relación de patrón y trabajador, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posición del 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos en circulación y con derecho a voto en ambas, si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, si ambas personas controlan directa o indirectamente por una tercera persona, si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, y por último, si son de la misma familia. En una venta entre personas vinculadas, se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción cuando la vinculación no haya influido en el precio. Como consejo, ya en la práctica, asegúrate de conservar todos los documentos relacionados con la compra-venta, como lo son facturas, contratos, comprobantes de flete y seguro. Son la base para defender tu valor declarado. Como veremos en la Auditoría de Comercio Exterior, la revisión del valor de transacción es una de las prácticas más frecuentes en auditorías electrónicas y revisiones de gabinete, así como en las visitas domiciliarias. En el siguiente tema, veremos qué hacer cuando no existe una compra-venta, quiere decir cuando se trata de mercancías donadas, en arrendamiento o no se cumplen con las condiciones del artículo 67 de la ley aduanera.